Hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado La voz que se debe escuchar. La voz que se debe escuchar. En los momentos críticos, difíciles de la vida, es cuando muchas voces llegan a nosotros. Y en medio de tantas voces nos confundimos y a veces no sabemos cómo a quién hacerle caso. Y pueden ser momentos críticos leves o severos. Pueden ser problemas, por ejemplo, de índole matrimonial, y usted llega a la oficina aburrido por una discusión con su esposa y el compañero de trabajo le dice: hombre, pero ¿por qué sufre tanto, hombre, si hay en promedio 7 mujeres por cada hombre? Mire a ver si alguna de las otras 6 le causa menos lío. ¿Qué voz vamos a escuchar cuando estamos en un momento difícil? Ocurre también con las enfermedades. ¿Sí se ha puesto a pensar que cuando usted tiene una enfermedad aparecen muchos remedios por ahí? Mucha gente a darle el secreto, no sé para qué y para lo otro, etcétera, etcétera. Yo recuerdo a una señora que se mareaba mucho en carretera y el esposo comentó en una reunión: mi esposa se marea en las carreteras, yo no sé qué darle para que pueda viajar tranquila. Y alguien le dijo: yo le tengo el secreto. Otros dicen: le tengo el remedio, ¿sí? Un atadito de ajo en el ombligo y santo remedio. Yo no sé si lo hizo porque seguramente le quemó el ombligo a la pobre mujer. Pero, ¿qué voz escuchar? Ahora hay situaciones muy críticas, como por ejemplo una enfermedad dura, un momento difícil en lo laboral o en su negocio, a punto de una quiebra, momentos difíciles, muchas voces aparecen. ¿A quién escuchar? Esta serie la hemos titulado La voz que se debe escuchar y está basada en los profetas llamados menores. ¿Por qué profetas menores? No porque sean menos espirituales, no porque sean menos importantes, sino simplemente porque escribieron poquito. Les llaman menores. Y a los que escribieron más se les llama mayores. Pero estos profetas menores aparecen en momentos de crisis, en momentos críticos, como la voz que el pueblo necesitaba escuchar para enfrentar esa crisis. Y hay profetas como por ejemplo Joel. ¿Quién ha leído Joel? ¿Quiénes han leído a Habacuc? Miqueas, Sofonías. Vea, yo les animo, vamos a leer estos profetas para que cuando usted llegue al cielo y se encuentre con ellos, al menos les diga: yo leí su libro, ¿sí? Pero están en la Biblia y nombres a veces no tan simpáticos. El nombre más simpático es Joel, ¿cierto? Los demás nombres uno no le pone al hijo Habacuc ni Miqueas. Pero lo que quiero que pueda pensar que estos mensajes proféticos tuvieron un desafío muy grande para la gente en aquella época y también lo tienen para nosotros. Por tanto, vamos a estar mirando estos mensajes proféticos. Vale decir, estos domingos que se vienen a partir de hoy, óigalo bien, vamos a hablar de profecía. ¿Usted quiere escuchar voz profética estos fines de semana? Anoche empezamos. El mensaje del sábado es el mismo del domingo. Empezamos ayer con mensajes proféticos. La voz que se debe escuchar. La profecía bíblica, dada en un momento oportuno, coyuntural, pero que tiene principios que trascienden toda época y todo lugar. La voz que se debe escuchar. Y quiero que pensemos en esto porque cómo es de relevante y desafiante también para nosotros y lo particular de cada profeta. Hoy vamos a hablar de Joel, cuyo nombre significa Dios es Señor. Dios es el Señor. En un momento donde el pueblo tenía de pronto muchos señores, aparece este profeta con un mensaje desafiante. Y quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos al hablar de la profecía para todos estos profetas. El primero, se lo quiero poner aquí en la pantalla, pensando en la profecía. Cuando hablemos de todos estos mensajes proféticos, debemos tener en cuenta lo siguiente. El contexto histórico general de los profetas, los libros proféticos del Antiguo Testamento aparecen entre los años 760 y 460. Ese tiempo se caracterizó, antes de Cristo, vean la característica, por un desorden
político, militar, económico, social y una gran infidelidad espiritual y un desprecio hacia la ley. Esa fue una característica de las circunstancias en las cuales aparecen los profetas. Y los profetas, los mensajes proféticos, son mensajes que no son música agradable al oído, no. Son mensajes, por lo general, duros de escuchar. La gran diferencia entre el falso profeta y el profeta verdadero es que el falso profeta le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Le endulza el oído. El verdadero profeta en el Antiguo Testamento era el hombre que le decía a la gente lo que la gente necesitaba escuchar. Y al decirle lo que la gente necesitaba escuchar, la gente se enojaba muchas veces y apedreaban a los profetas. Los mataron a muchos de ellos porque era un mensaje duro, confrontador, porque ¿a quién le gusta que le canten la tabla? Dígame. ¿O sí? Por naturaleza reaccionamos cuando alguien nos llama la atención, ¿o no? Reaccionamos y decimos, ay, usted no, usted nunca. Y hasta algunos comienzan bíblicamente a defenderse, ¿sí? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Porque por naturaleza salimos a defendernos. Los profetas tenían un mensaje duro, confrontador, desafiante. Esa era una característica. Quiero que mire otra. El mensaje de los profetas no era ¿qué? No era nuevo, por favor. No es que cuando la gente se enfrentaba a la profecía era como, ay, qué cosa novedosa me va a decir. No. ¿Saben qué decían los profetas? Lo mismo. Escuche, vea, dice, sino la esencia del mismo mensaje dado por Dios originalmente a través de Moisés. ¿Cuál era ese mensaje? Que la gente tenía que volver sus ojos al Señor. Por tanto, no confundamos profecía con adivinación, porque en este tiempo la gente dice, voy a buscar profecía. Alguien que le profetice si se va a casar o no se va a casar, si va a viajar o no va a viajar. Como un hombre que una vez alguien le profetizó que este año se va a casar. Y el tipo contestó, ¿por qué me desea este mal? No, y no es mal, casarse es lo mejor, si está bien casado. Lo que quiero decirle aquí es que no confundamos adivinación con profecía. La profecía bíblica siempre ha buscado encaminar, encarrilar al pueblo de Dios en su palabra, volver a la palabra. Vea otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta. Entender en primer lugar el mensaje a sus primeros destinatarios. Eso vamos a hacer con cada profeta. ¿Qué le quiso decir a esa gente en aquella época, en las circunstancias en las que estaban? ¿Qué le quiso decir a ellos? Los profetas anunciaban el futuro, sí, pero era usualmente el futuro inmediato de Israel y Judá y otras naciones vecinas, no nuestro futuro. Le hablaba a ellos, pero ojo, hay principios que trascienden toda época, todo lugar, principios eternos que Dios también tiene para nosotros hoy. Pero al estudiar los profetas y al ver ese mensaje que esa gente debía escuchar, es el mensaje que hoy también en Colombia nosotros debemos escuchar. Algo más que quisiera que pensáramos en los profetas, considerar varios alcances en el cumplimiento de la profecía bíblica. Ojo con esto, son profecías que se cumplen, tienen varios cumplimientos. Cumplimientos durante el Antiguo Testamento. Cumplimientos en Jesús y en la iglesia del Nuevo Testamento. Cumplimientos hacia el final de los tiempos. Por tanto, son profecías que tienen varios cumplimientos y al final de los tiempos será el cumplimiento final. Por tanto, no es solamente que habla del futuro, porque si no sería una profecía muy injusta con la gente de aquel momento. Son profecías que tienen múltiples cumplimientos. Ahora sí, avanzo a la siguiente, que dice, al leer a los profetas debemos identificar, vea, ¿identificar qué? El pecado de Israel o el amor de Dios por él. Porque el profeta va a denunciar una maldad, va a denunciar un pecado, algo que hay que corregir. Y dice una predicción de bendición o maldición según las circunstancias. El mensaje profético va a decir, si ustedes hacen esto, les va a ir de esta manera. Y esto es parte de la gracia de Dios, que Dios enviaba mensajeros de parte de Él para amonestar a su pueblo, para que el pueblo no se desvíe. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que los profetas fueron bien recibidos? Muchas veces no.
como el hombre no recibe muchas veces consejo. A los que somos papás, ¿no nos pasa que usted al hijo le quiere, hijo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pilas con esto? ¿Y el hijo qué le dice? Tomando nota y hasta grabando para no perder ni una palabra suya. Papá, repítelo, repítelo, por favor. ¿Así le dice? ¿Qué es lo que dicen los mugrosos muchas veces? Ya, pa, ya. Y lo peor que cuando le pasa, le dije, sí, ya me dijo, ya, ¿cierto? Así somos nosotros con Dios. Dios nos dice, está en la palabra, mandan al profeta y la gente le dice al profeta, ya, y le tiraban hasta piedras y lo mataban. Dios en su misericordia mandaba profetas para que el pueblo se encaminara con la verdad. Ese es el propósito de la profecía bíblica, que el hombre, la mujer, vuelva sus ojos al Señor y no se desvíe. Interesante, ¿verdad? Pensar en la profecía bíblica. Algo que aparece muy importante en el libro de Joel, que es el libro que vamos a mirar hoy, es que no se puede distinguir un pecado claro, o sea, no hay una lista de pecados. Uno puede percibir que lo que el profeta amonesta es la frialdad espiritual. Ojo con eso, porque hay pecados escandalosos, ¿cierto? Ladrón, adúltero, etcétera, etcétera. Pero frialdad espiritual no se detecta inicialmente. Se detecta con el tiempo, porque cuando alguien está frío espiritualmente, pues poco a poco el carácter aflora, un carácter de una persona fría espiritualmente con el Señor. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo al cual Joel le habla. Algo importante también con Joel es que no se puede precisar la época en que escribió. Algunos dicen que escribió antes del llamado exilio. Dios, en su amor por el pueblo, los castiga mandándoles al exilio 70 años. Algunos dicen que Joel escribe antes. Otros dicen que escribe después. Los que dicen que escribe antes, teólogos conservadores que dicen hay mucha similitud en expresiones como Oseas, Amós, creemos que es antes. Otros dicen no, es después. ¿Saben por qué? Porque no se menciona nada acerca de idolatría, por ejemplo. Escúchenme con atención, el pueblo de Dios antes del exilio fue idólatra hasta el cansancio. Era un pecado que los profetas denunciaban. Cuando llegan al exilio, ese lugar a donde fueron llevados era idólatra hasta morir. Mejor dicho, óigalo bien, el Señor los metió en un lugar donde había idolatría hasta que se hartaran. Perdónenme la expresión. Cuando salen de allí, pecan en otras cosas, pero no en idolatría. Algo le dices, como quien dice, tenga y se cansen de esto, y por eso algunos dicen, fue después. Pero sea que fue antes o sea que fue después, lo que el profeta denuncia en su mensaje es la frialdad espiritual de la gente. Y en medio de esa frialdad, Dios manda su juicio. Hay dos aspectos muy importantes que quiero resaltar en la profecía de Joel al pueblo, que es para nosotros también. Y sabe, la primera es que el Señor va a enviar una plaga devastadora al pueblo. Una plaga conocida como la plaga de las langostas, que va a acabar con todo y los va a dejar literalmente en la ruina. Y Joel es muy descriptivo al hablar de esto. Para la gente del campo, pensar en que la cosecha se pierde es terrible. De pronto aquí ninguno de nosotros pues trabaja en el campo, pero si usted tiene familia, amigos, que digan la cosecha se perdió, ¿es espantoso o no? Es espantoso. Por eso vamos a leer Joel y vea lo que la palabra de Dios dice empezando el libro. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Es la única información que tenemos de Joel, que era hijo de un hombre llamado Petuel. Algunos dicen Petuel debió haber sido alguien importante porque lo mencionan, aunque era costumbre en aquella época siempre decir hijo de. Pero vean algo que es gracia de Dios aquí. En momentos difíciles, críticos de la vida, vino, dice, palabra del Señor que vino a Joel. ¿Ven algo de la misericordia de Dios ahí? ¿Sí o no? Que en los momentos críticos de la vida, ¿Dios qué hace? Habla, envía su palabra.
envía un mensajero para que le hable al pueblo de parte de él. Vino palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, dice, oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención. Yo les pido, presten atención al texto, por favor. De pronto usted ya está cansado a esta hora, sacúdase un poco, pero póngale atención a la palabra de Dios, que el solo leerla ya es bendición. ¿Sí? Vean lo que dice. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. ¿Qué es lo que van a contar? Versículo 4. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, lloren, giman, todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Es decir, esa plaga de langostas. Cuando usted piensa en Joel, recuerde, el profeta que le anuncia al pueblo que una gran plaga de langostas va a arrasar con todo. Aquí nos lleva una pregunta. ¿Los desastres naturales entonces, todos vienen de parte de Dios? Este es un desastre natural que está buscando que la gente vuelva los ojos al Señor. Quiero decirle, no todo desastre natural es que Dios lo envía. Pero sí Dios permite y hasta envía situaciones así para que el hombre reaccione y se dé cuenta y se humille. Porque el principal problema que tenemos como hombres, como seres humanos, es el orgullo que nos lleva a pensar que solo sí podemos. ¿No se ha puesto a pensar cómo en momentos de crisis uno llega al Señor? ¿Sí? Tiene que llegarle, como dicen los muchachos, coloquialmente hablando, la inmunda para que busque al Señor. Porque en los momentos de prosperidad no busca al Señor. Usted va al chequeo médico y le dicen, usted está perfecto. Y lo peor, que usted es perfecto y usted de pronto es hasta gordito que nunca hace ejercicio y su esposa que hace ejercicio y hace dieta tiene todos los niveles altos. ¿Sí le ha pasado algo parecido? Y una vez escuché a una mujer que miraba a otra que comía mucho y le decía, vea, esta come y no se le nota nada. Yo como un poco de pan y se me nota. Cuando las cosas van bien, pocas veces buscamos al Señor. Tiene que ser un momento de crisis, que usted va al médico y le dicen, tiene cáncer. Ahí sí empezamos a orar. Cuando la empresa está a punto de quebrarse, ahí sí empezamos a orar. Cuando nuestro hijo se enferma, ahí sí empezamos a orar. ¿Se ha dado cuenta cómo somos los seres humanos con el Señor? Lo buscamos como si Él fuera el Dios bombero, apaga incendios. Aquí Dios está mandando una plaga devastadora. Y vea lo que dice la Biblia. Quiero que siga leyendo lo que muestra el texto. Dice así, dice en el versículo siguiente, una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas como sus ramas, las derribó por completo. Y vea el versículo 8, ojo aquí, mi pueblo, ¿qué dice? Gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Vale decir, lo que está tratando de describir el profeta es que el dolor era tan grande como aquella mujer que se queda lista para casarse y se le muere el novio. ¿No le parece terrible eso? Lista para casarse y se muere. Y por eso el versículo 9 dice, las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Vale decir que la casa del Señor estaba abandonada. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Está denunciando el pecado del pueblo. ¿Cuál era el pecado del pueblo? La frialdad espiritual. Si lo quisiéramos poner en términos actuales, la gente solo va a la iglesia y se sienta y no pasa nada. No hay adoración al Señor, no hay vida espiritual, no hay acciones de gracias, no hay nada. Dice, las ofrendas y las libaciones no se ofrecen, ya no hay nada. No había ni ofrendas, no había nada para el Señor. Y dice luego, versículo 10, los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Vale decir, la situación es terrible.
Ahora, si uno quisiera hacer un paralelo, usted no tiene campo ni siembra nada de pronto, pero uno quisiera hacer un paralelo y podría ponerlo en estos términos. Me enfermé, mis hijos se enfermaron, me quebré, me echaron del trabajo. ¿Le ha pasado cosas así? Mi madre está enferma, mi padre está enfermo. Situaciones difíciles de la vida. Y el texto sigue, el profeta es descriptivo y dice lo siguiente: séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos. Vea lo que dice acá. Todos, ¿sí puede ver? Los árboles del campo, hasta la alegría de la gente, acabó ¿por qué? Por marchitarse. ¿No les parece terrible lo que estaba viviendo el pueblo? Ahora usted me dirá, sí, lo lee y puede ser muy frío. Si usted estuviera en las sandalias de esa gente que vive del campo y viene una plaga de esta naturaleza y devasta todo, acaba con todo, es dolorosísimo. Y otra vez, en términos actuales, es que le llegó todo encima. Mi padre tenía una frase cuando le venían cosas tras cosas, ¿sí? Él decía, se cogía la cabeza y decía, llueve sobre mojado. Como diciendo que hay otra frase que es más conocida que dice, tras cuernos, ¿no la has escuchado? Palos, o sea que lo corrían y palo encima, ¿sí? Otra más así más conocida, tras de cotudo, ¿cierto? Tras de gordo, hinchado. Mejor dicho, una tras otra. Esta gente estaba totalmente dolida. Y de eso dice, por eso el versículo 2:1, dice, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. ¿Qué significa el día del Señor? El día del Señor no está hablando en términos del tiempo final, escatológico. Significa escatología es los últimos tiempos. No está hablando del día final. El día del Señor, escúcheme bien, se refiere a aquellos días que a lo largo de la historia de la humanidad, de la revelación bíblica, Dios se ha manifestado como un Dios de juicio y ha obrado con justicia. Y eso es una voz de esperanza y una voz de advertencia. De esperanza porque podemos decir, Señor, ninguna injusticia va a quedar en la impunidad. Y si hemos sido víctimas de injusticia, ninguna va a quedar impune. Pero también es una voz de advertencia, porque si las injusticias las hemos cometido nosotros, vamos a dar cuenta de ello delante de Dios. Por tanto, el día del Señor, uno puede hablar de varios días del Señor a lo largo de la historia, donde Dios ejecutó su juicio. Con las 10 tribus mandó a Asiria que los invadiera y los dispersó por el mundo de aquel entonces. Con Judá, 70 años al cautiverio. Babilonia fue conquistada, muchas profecías cumplidas. Y si usted dice, yo anhelo otra vez un día del Señor ahora, quiero decirle otra vez, voz de advertencia, voz de consuelo. El día del Señor. Y cuando uno habla del día del Señor, habla de un día tenaz, donde Dios emite su juicio. Y esta es una expresión que aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, mencionado por 8 diferentes autores, hablando de cómo Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de juicio. Y ojo aquí, ¿por qué el Señor hace esto? No porque el Señor sea malo, porque usted se imagina a la gente de aquel tiempo. Hemos dicho que hay que mirar qué le dijo el profeta a esa gente primero. ¿Cómo se imagina a la gente de aquel entonces? Medio quejándose, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿O no? Si usted fuera un hombre de aquella época, ¿no estaría reclamándole a Dios? Dios, vea, se secó esto, se dañó esto, las langostas desgraciadas arruinaron esto, arruinaron lo otro, se echó a perder todo. Estaríamos de pronto quejándonos. Lo que quiero que pensemos aquí es que el Señor en su misericordia hace estas cosas para que los hombres volvamos los ojos al Señor. Y lo primero que quiero que quede claro en nuestro corazón de este mensaje profético de Joel es que el Señor en su misericordia disciplina a sus hijos. Como un buen padre lo haría con sus hijos. Por eso cuando pienso en los profetas, pienso de esta manera. Pienso al profeta con un fuete en la mano y con una
crema, ungüento, pomada, bálsamo en la otra, donde coge y sácate para que se pongan en orden. Y luego, venga, mijito, venga. La palabra de consuelo. Un buen padre no hace eso, que reprende a su hijo, exhorta y luego le dice, venga, mi hijo, lo amo, ¿cierto? Porque es por amor la disciplina. No es que es un Dios iracundo que se enoja y tenga, desgraciado, y tome para que lleve. No. Dios lo hace porque quiere que nosotros nos demos cuenta y nos quiere encarrilar. Por eso la voz profética es dura, es fuerte. No es una voz solamente que ay, te amo mucho, te consuelo, ven que te abrazo. Dios es un Dios que nos ama profundamente, pero es un Dios también que disciplina a sus hijos, porque nos ama y quiere que vivamos conforme a su voluntad. Él es un Dios de amor. Yo quiero que veamos ahora algo más en Joel. Vea lo que va a decir más adelante el texto bíblico. Después de mandar esto el Señor para que reaccione como disciplina, vean lo que dice, vístanse ¿de qué? De duelo y gimán. Tampoco es algo que a la gente le guste escuchar. Uno quisiera escuchar, ríe, danza, baila, ¿cierto? Acá le dice, vístanse de duelo y gimán, sacerdotes. Empieza por las autoridades espirituales que también estaban frías. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios. Pasen la noche vestidos ¿de qué? De luto, como señal de dolor, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de mi Dios. No hay nada, la gente no está dando nada para la casa del Señor. Entréguense al ayuno para buscar al Señor, no el ayuno para desintoxicar el cuerpo, por motivos terapéuticos. Dice, convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de el día, dice, el día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿A qué está invitando el profeta? Les dice, el Señor por amor a ustedes les va a mandar esto. Y ojo, y repito, no todo desastre natural Dios lo envía para eso. Hay desastres naturales ocasionados, motivados, generados por la mano, por la intervención del hombre. Pero sí hay desastres naturales, sí hay situaciones que Dios envía para que el hombre vuelva sus ojos al Señor. Y el mensaje profético es arrepiéntanse. Y sigue el profeta y dice lo siguiente. Ahora bien, afirma el Señor. ¿Qué dice aquí? Vuélvanse a mí, ¿cómo? De todo corazón, porque ellos le habían dado la espalda al Señor. Otra vez, el pecado sutil de frialdad espiritual, frío espiritual. Ya las cosas no tienen sentido. Uno vive la vida cristiana como en piloto automático. Voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, no hay nada, no hay pasión. Compárelo si quiere con la relación matrimonial. Hay gente que vive, te amo, ya, también yo, ¿cierto? Qué diferente es cuando te amo, muñeca, venga. Qué rico vivir la vida enamorado del Señor y si es casado de su pareja. Y así enamorado de la vida que Dios nos da. Esta gente estaba fría espiritualmente. Por eso el profeta denuncia esto y le dice, vuélvanse al Señor de todo corazón. Dice, con ayuno, llantos y lamentos. O sea, lamentense por su pecado, porque la frialdad espiritual es un pecado serio también. Y vea lo que dice, versículo 13, ¿qué dice aquí? Rásguense, ¿qué cosa? ¿Y no qué? ¿Sabe por qué? En aquella época, una señal de dolor, de arrepentimiento, era que la gente se rompía la ropa. Yo no sé cómo harían las mujeres. Yo creo que tendrían ropa debajo, algo así, ¿sí? Pero era el rasgar la vestidura, era sinónimo de dolor, de arrepentimiento. Se echaban ceniza en la cabeza y se vestían de luto, como señal de arrepentimiento. Dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vale decir, yo quiero un arrepentimiento genuino. No quiero que vengan a llorar con lágrimas de cocodrilo, ¿sí? No quiero que llore por una emoción, quiero que llore porque realmente está arrepentido. Y dice, vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno. Vea que dice lento para la ira, no dice que no tiene ira.
Y yo sé que usted se preguntará, ¿cómo así? ¿Dios es iracundo? La respuesta es sí. Pero no es iracundo en que desata la ira porque quiere, porque está bravo, porque se levantó de mal genio. No. Dios derrama su ira ante la maldad, ante el pecado, porque ante Él la maldad no va a quedar impune. Dios es un Dios amoroso, por eso dice, lento para la ira, pero ¿qué? Lleno de amor. ¿Y por qué es lento? Porque quiere que nosotros cambiemos. Él es lleno de amor y cambia de parecer y no castiga. Tal vez reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. ¿Qué está diciendo aquí con cambie de parecer? No es que Dios es como usted y como yo, que cambió de opinión. No, sino que Dios, al ver el arrepentimiento, el Señor detiene su mano y dice, ya mi hijo entendió. Esa parte nos cuesta, porque pensamos, ¿cómo es posible que Dios me envíe eso? ¿Cómo es posible que Dios, que ama a su pueblo, envíe esas langostas y acabe con toda esa cosecha de esta gente que vivía de eso? Esa era la vida de esa gente. Dios les dio donde más le dolía para que esta gente se arrepienta. Y vea lo que dice el profeta, sigue. Versículo 15, dice, toquen la trompeta en Sión. Esto de tocar la trompeta es algo que ellos utilizaban para convocar a la gente. Era un cuerno de carnero, no era una trompeta, y el cuerno de carnero se llamaba el shofar, y ellos tocaban eso, y cuando escuchaban eso era, reunámonos. Eso era sinónimo de reunión, y se juntaban, y dicen, toquen trompeta, en pocas palabras, reúnanse, proclamen el ayuno, convoquen una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. ¿Saben? Qué importante pensar que el profeta está diciendo, juntémonos. No está diciendo, por favor, cada uno en su casa, ayune y ore. Dice, reunámonos. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque le gustaba andar en combo al profeta. ¿Por qué pide que se reúnan? Qué importante es estar el pueblo de Dios unidos y congregados. Por eso nos reunimos sábado en la tarde, domingo en la mañana. Este viernes en la noche tenemos una noche de oración en donde queremos hacer esto que está aquí, esto que estamos viendo. Congréguense, purifiquen, júntense, todos reunámonos para buscar al Señor y clamar al Señor por la vida, por la familia, por Colombia, por lo que cada uno está viviendo. Puede que usted esté viviendo un momento difícil hoy y esté pensando entonces al escuchar este texto decir, el Señor me está disciplinando. Puede que sí, puede que no, porque puede que usted se metió en ese lío. Pero si usted no se metió, puede que Dios se lo mandó. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la segunda enseñanza. La primera, que Dios disciplina a su pueblo por amor, y la segunda, que Dios quiere que nos arrepintamos y que pongamos los ojos en Él. Por eso, vea, el texto continúa y dice lo siguiente. En el versículo 17 va a decir, lloren, que debemos llorar, sacerdotes. Vean el siguiente texto, estamos por mostrarlo. Dice, lloren, no sale todavía el pasaje, si me ayudan por favor allí. Dice, lloren sacerdotes y ministros del Señor. Habla de el dolor que debe haber en el corazón, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. ¿Qué es? Vean, ¿cuál es la oración que el pueblo debía hacer? ¿Qué debían orar ellos? Ahí está, ¿lo ve o no lo ve? ¿Qué debían orar? Todos, reunir, convocar, todos para decir ¿qué? En pocas palabras, compadécete, Señor, de tu pueblo. Y vean lo siguiente, que suena como a manipulación con Dios. Dice, no entregues tu propiedad, o sea, nosotros, al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En pocas palabras, Señor, compadécete de nosotros, porque van a hablar mal de ti otros. Yo creo que la intención es esta, Señor, compadécete de nosotros, estamos arrepentidos y no queremos que tu nombre sea manchado. No queremos que tu nombre
sea insultado por nuestra causa. Lo que está diciendo aquí el profeta Joel, el mensaje, la voz que la gente debía escuchar en esa época, es que la gente debía volverse al Señor y, lejos de lamentarse de la desgracia en la que estaban sumidos, ver eso como un proceso pedagógico de Dios con ellos. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Las crisis en la vida nos deben dejar lecciones para la posteridad. De lo contrario, la crisis fue un desperdicio. Las crisis en la vida nos deben dejar lecciones para la posteridad. De lo contrario, la crisis fue un desperdicio. Y el Señor, a través del profeta, les está diciendo: ustedes tienen que arrepentirse de esa frialdad. Tienen que volverse a mí de todo corazón. Tienen que mirarme a mí. Tienen que ayunar, llanto, lamento, dolor en el corazón por esto. Rasgar el corazón, como hemos mencionado. Volverse al Señor. Reunirse, por eso la idea de tocar la trompeta y estar juntos. Que juntos busquen al Señor. El mensaje de Joel para aquella gente y también para nosotros es: volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Y les digo algo, no esperemos que nos llegue un momento difícil para hacerlo. No espere que le llegue la crisis para buscar al Señor. No espere que el médico le diga: los exámenes salieron mal. No espere que un familiar le diga: estoy muy grave. No espere a que le llegue una crisis económica. ¿Por qué no buscar al Señor ahora, si usted está bien? Y si usted me dice: yo estoy mal, ya estoy enfermo, con mayor razón busquemos al Señor. Por eso, al terminar el servicio, muchas veces decimos: quienes quieren oración, vengan, juntémonos, oremos, busquemos al Señor. Muchas veces en los almuerzos familiares nos ponemos a hablar en este tiempo de política y la situación del país, no, la espantosa, la corrupción, no, todos son iguales, ¿por quién votar? Todos, y hablamos pestes de todos y decimos: qué desgracia en la que estamos. Empecemos por nosotros mismos. ¿Será que nosotros no estamos en una desgracia delante de Dios? ¿Que denunciamos la corrupción y de pronto en cosas domésticas somos corruptos? El mensaje de Joel a esa gente fue: ustedes están sufriendo la disciplina del Señor porque Dios los ama, arrepiéntanse. ¿No es un mensaje también relevante para nosotros? La pregunta sería: ¿hay algo que el Señor está haciendo en nosotros mostrando su disciplina? Si es así, lejos de quejarnos, ¿sabe qué debemos decir? Señor, gracias porque tú me amas y me estás corrigiendo. En vez de quejarnos y dudar de Él: si me amas, ¿por qué permites esto? Es decir, tú me amas, por eso permites esto. Dios tiene procesos pedagógicos con cada uno de nosotros. Y lo segundo que quiero que piense es: ¿tiene algo de qué arrepentirse? Si usted me dice: no tengo nada de qué arrepentirme, vea, usted ya está canonizado y está en el cielo de pronto. Porque todos nosotros tenemos algo de qué arrepentirnos. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Que en frialdad espiritual lleguemos a pensar que todo está bien. Por eso, al terminar, quiero decirle: Cristo Jesús murió en la cruz. El mensaje del Evangelio es que el Señor quiere que nosotros vivamos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Por eso el mensaje es: Jesús decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así resume Marcos el mensaje de Jesús: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que necesita escuchar cada colombiano en este tiempo preelectoral es que el arrepentimiento es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Somos capaces de decirlo? ¿Somos capaces de vivirlo? Por la gracia de Dios, ojalá que vivamos así delante de Él. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque la profecía bíblica siempre ha buscado que nosotros pongamos los ojos en ti. Señor, queremos hacerlo siempre, no queremos hacerlo solo en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Queremos reconocernos vulnerables delante de ti, frágiles y necesitados de ti. Señor, por eso te pedimos: obra tú en cada corazón. Y que podamos entender, Señor, que las crisis de la vida
deben dejarnos lecciones para la posteridad. Y que tú muchas veces las permites y aún a veces las envías, Señor, como parte de tu proceso pedagógico con nosotros. Señor, lejos de quejarnos, lejos de reclamar, Señor, que por qué nos pasa esto o aquello, queremos tener en el corazón la actitud de decirte, Señor, gracias porque tú me amas y tú me estás formando. Señor, y queremos en esta tarde rasgar nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, queremos vivir humildes delante tuyo. Yo les pido que sigamos orando, por favor, que haga de este momento un momento de oración. Yo le pido que sigamos en oración, por favor, que haga de este momento un momento de búsqueda y de encuentro con el Señor. Ahí en donde está con los ojos cerrados, busquemos al Señor con todo el corazón y digámosle, Señor, por tu Espíritu Santo, revélate a mí y muéstrame de qué me debo arrepentir. ¿En qué te he estado fallando? ¿En qué área de la vida te he estado fallando? Perdóname, Señor. No quiero que lleguen los momentos de crisis para recién buscarte. Quiero buscarte en este momento con todo el alma y con todas mis fuerzas. Por favor, siga orando. Convierta este momento en un momento de encuentro con el Señor. Aproveche este instante para eso. Es algo entre usted y el Señor. Y si usted no tiene certeza de que realmente es un hijo de Dios, porque no ha vivido esta experiencia de rasgar el corazón ante el Señor y de vivir lo que es el Evangelio en el diario vivir, yo le invito a que usted pueda hoy encontrarse con el Señor. Somos pecadores y solo la sangre de Cristo me puede librar del día del Señor final, donde toda impiedad será juzgada por Él. Si usted no está seguro, no le pregunto si viene a la iglesia, no le pregunto si lee la Biblia, le pregunto si tiene una seguridad de salvación, porque Cristo Jesús llegó a su vida. Si usted no está seguro de esto, ore en el silencio de su corazón y dígale, Señor, perdóname porque soy un pecador. Quiero volver mis ojos a ti. Quiero humillarme delante de ti. Si usted está orando así por primera vez, si tiene el valor de orar así por primera vez, quiero decirle, un milagro va a ocurrir en su vida. Pero tiene que hacerlo con todo el corazón. Si lo está haciendo así con todo el corazón, yo quisiera orar por usted. Allí en donde estamos sentados, todos orando, por favor, yo le pido, si usted está orando por primera vez, levante su mano un momento. Yo quiero verle y orar por usted. Que Dios le bendiga. Si hay alguien más, si es la primera vez que usted ora y le entrega al Señor la vida así, que Dios le bendiga. Esto es un encuentro con el Señor. Yo quiero orar por ustedes que levantaron la mano, decirle, Señor, te pido por estas personas, para que puedan tener la certeza de lo que tú haces en la vida de una persona cuando se humilla ante ti, de darle la experiencia de nacer de nuevo y de ser un hijo tuyo, y de pasar de muerte a vida, y de que ya no hay más juicio sobre ellos. Padre, gracias porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, por estas personas que levantaron la mano. Y Señor, hoy queremos adorarte y decirte, Señor, queremos vivir con el corazón humillado delante de ti. En el nombre de Jesús oramos.